Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, especial contigo, Señor, este segundo día Señor, de este abrazo al Padre, Señor. Señor, te pedimos que en este día nos hables, nos ministres, Señor, nos llenes y nos toques nuestros corazones, Señor. Háblanos hoy, Señor, y permite que podamos escuchar tu voz de una manera audible. Espíritu Santo, desde este momento yo oro para que tú puedas venir y mientras mis hermanos escuchan la palabra puedas entrar y comenzar a hablar a sus corazones y mostrarles tu realidad, Señor. Que tus ángeles en este momento yo oro para que desciendan y ministren este día la vida de mis hermanos con poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Gracias, Señor, gritar un aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Pueden tomar su asiento, hermano. Bueno, es un agrado ya estar este segundo día acá con ustedes. En la iglesia acá de Temuco. Creo fielmente que el Señor les trajo porque Dios tiene algo que hacer en este día. Antes que yo me vaya luego, yo creo que Dios quiere hacer algo hoy con nosotros. Amén. Por eso ha llegado este día para que puedas recibir de parte de Dios una palabra en tu corazón que te va a transformar. Quiero que vaya conmigo por favor al libro de Marcos, al capítulo número 16, en el versículo número 15. Marcos 16, 15. ¿Lo encontraron? Búsquelo con calma. ¿Lo encontraron? Amén. Marcos 16, 15. Vamos a la lectura, dice así. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Quisiera comenzar este día hablando acerca de una realidad espiritual que nosotros muchas veces no logramos dimensionar y no logramos ver. Y esta realidad es la realidad del Espíritu Santo. Hace años atrás, hace más de 100 años atrás, hubo un gran avivamiento en Chile a través de un pastor llamado Willis Hoover, que Dios usó en la ciudad de Valparaíso en el año 1909. Un hombre que fue usado por Dios para traer un despertar sobre el mundo cristiano en ese tiempo, en una iglesia anglicana. Y el Espíritu Santo se derramó de tal forma que la gente que estaba en esa iglesia, en ese servicio, comenzó a experimentar algo más que solamente la tradición que tenían en su iglesia. Toda iglesia tiene sus tradiciones. Toda iglesia tiene sus estatutos y sus estamentos por los cuales se rige. Nosotros también como Iglesia Metodista Libre tenemos nuestros estamentos. Pero ahí pasó algo totalmente diferente a lo que estaba establecido en la norma. En el mundo de nuestra sociedad, nosotros nos regimos por normas sociales. Y las normas sociales nos dicen cómo tenemos que comportarnos. Si usted asesina a alguien, dice la norma y la ley, usted tiene que ir a la cárcel, ¿no es cierto? Y si usted hace algo contra de las leyes que están establecidas en las normas, va a ocurrir algo, tiene todas sus consecuencias. No podemos hacer lo que queremos. Somos establecidos y estamos regidos por normas, por leyes que nos rigen como ciudadanos chilenos, con una ciudadanía en este mundo. Pero quiero decirle una cosa, en el reino espiritual también hay leyes que no pueden ser transgredidas por los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios transgreden esas leyes, el Espíritu del Señor se va, se aparta.
es contristado, es despreciado. Y quiero hablarle de esta realidad espiritual que se vivió en ese lugar, en esa iglesia, que transformó al mundo cristiano, y que la gente que en ese tiempo se congregaba se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó de tal forma, y ya no había abasto para que la gente pudiera estar en los servicios de adoración. Quiero hablarle de la persona que hace todo esto. Un predicador llamado Smith Wigglesworth, en una de sus palabras decía esto: les voy a llevar a una realidad espiritual donde ustedes van a estar en un lugar de insatisfacción, y en ese lugar de insatisfacción ustedes no van a poder ser satisfechos. Quiero llevarles a un lugar donde Dios está queriendo mostrar esta realidad al mundo, pero nosotros no la podemos ver. Y quiero hablarle de esta persona llamada el Espíritu Santo, y nosotros muchas veces la nombramos en los servicios, y muchas veces hablamos de él, y muchas veces los ministros hablan del Espíritu Santo, y los que predicamos y los que lideran las iglesias hablan del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es más que solamente unas letras que están escritas en la Biblia. Es más que solamente un concepto y una idea que tengo en mi mente. El Espíritu Santo es Dios. En Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo número 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo recuerdo que cuando comencé mi vida recién en el cristianismo, yo voy a ser sincero, yo encontré el cristianismo muy aburrido, muy estructurado como joven, y no me sentía, nunca sentí como que yo iba a llegar a una iglesia, porque usted sabe que la juventud hoy en día llega a nuestras iglesias, ¿no es cierto? Y si no se encuentra con algo que se parezca a ellos se van y no se quedan. Es así. Y yo me sentía en esa condición. Entonces yo decía, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más detrás de las predicaciones. Tiene que haber algo más detrás de las oraciones rutinarias. Y yo escuchaba que la gente hacía: Dios, soberano, altísimo. Me recuerdo en esos años, en ese tiempo. Yo sabía en mi corazón que había una realidad espiritual que yo no estaba viendo, que la gente en ese lugar no la conocía y no la veía, que sus ojos estaban vendados y ellos no podían ver esa realidad, y era la realidad del Espíritu del Señor. En el libro de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y yo un día le pregunté: Espíritu Santo, empecé a leer la Escritura, y me encontré con un texto que está en el capítulo, en el libro de Hechos, en el capítulo número 1 y en el versículo número 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y yo le pregunté al Espíritu Santo: ¿tú realmente eres verdadero, eres real? Aquí la Biblia dice de que tú nos darías poder para hacer tu obra aquí en la tierra. Amén. Eres verdaderamente real, existes. Y me recuerdo que me puse a orar en mi pieza, tenía mi habitación, tenía en ese tiempo 19 años de edad. Y oraba, me quedaba una hora, 2 horas, orando allí al Señor. A veces pasaban y iban 3 horas, y estaba con Él, estaba con mi corazón insistiendo para que Él viniera y me mostrara si realmente era verdadero y era real. Y me encontré con que había algo diferente a lo que yo había experimentado en mi vida cristiana, en la liturgia que me habían enseñado mis mismos líderes y que ellos no estaban viviendo. Y era la realidad del Espíritu Santo. Y ese día yo recuerdo que estaba allí en mi habitación postrado, humillado, y no sentía nada, y pasaban días y no había nada, y yo decía: Dios realmente existe. Y venían pensamientos como a lo mejor a ustedes le han venido en algún momento, si se ha preguntado si Dios realmente es real. Y yo lo digo porque a veces la gente dice: pero ¿cómo se te ocurre si dudar de Dios? Pero hay gente que le pasa que duda de Dios. Y a veces se ha preguntado, y usted se ha preguntado a lo mejor, si Dios es real o no es real. Yo me lo preguntaba, y llevaba 2 años ya de cristiano en la iglesia. Entonces yo le dije: Espíritu Santo, si eres real, ven y muéstrame esta realidad. Y ese día, en esa oración,
en un momento que yo estaba allí cansado, rendido, ya no podía más, yo sentí que vino algo del cielo que yo no conocía y cambió la atmósfera de mi habitación y de mi pieza. Y yo sentí algo que cayó sobre mí como un peso de un poder que yo no conocía y cayó sobre esa pieza. Y cuando vino ese poder, mi cuerpo perdió la fuerza y yo me caí al suelo rendido. Y comencé a llorar y yo no sabía por qué lloraba. Y yo no sabía qué me pasaba. Yo decía, Dios, ¿qué me está pasando? Me dio miedo, porque ni siquiera en la iglesia me había pasado eso. Me dio miedo de llorar y llorar y llorar y sentía que alguien estaba allí, pero yo no sabía quién era. Y de repente dejé de llorar y sentí que como una persona comenzó a caminar alrededor de donde estaba yo. Y yo sentía pisadas, pero era parecido cuando alguien anda de hurtadillas. ¿Te has visto cuando alguien anda de hurtadillas? Apenas se sienten los pasos, así como cuando andan no quieren que los vean. Así yo sentía que alguien estaba caminando alrededor. Yo sentía, yo pensaba que era mi mamá en ese tiempo. Yo dije, a lo mejor mi mamá entró a la pieza y me está mirando. Y estaba con mi chaqueta encima y me la saqué y miré para ver si estaba y no había nadie. Yo sentía los pasos de alguien allí. Y lloraba, y yo sabía que era él, pero no lo conocía hasta ese momento. Y lloré porque sentía una santidad, sentía un amor tan grande que no podía comprenderlo. Un evangelista llamado Charles Finney decía que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, era como olas del amor de Dios que venían y venían sobre él, y él estaba quebrantado en su espíritu y en su corazón a causa de la gloria de Dios. Yo vi eso, lo experimenté y lo sentí. Luego del Señor, en ese quebranto, me comencé a reír. Y empecé, ja, y reía en mi pieza. Y dentro de mi conciencia yo decía, no me estaré volviendo loco. Porque yo nunca había experimentado eso en la iglesia, ni siquiera hablando por mí. Pero en una pieza que tenía, humilde, una pieza chiquitita que tenía, después de que me recuerdo mis papás se habían separado, no teníamos muchos recursos económicos y no teníamos muchas cosas en ese tiempo. En esa pieza pequeña, chiquitita, ahí donde yo estaba y donde tenía mis devocionales con Dios, donde a veces me encerraba en mi pieza y tenía mi guitarra, que tenía apenas 2 cuerdas que me habían regalado mi abuelo, me recuerdo, y yo la tocaba y como podía le cantaba al Señor ahí, y lo adoraba, y no me sabía las canciones, pero no importa, y le cantaba, y después oraba, y después le cantaba, y oraba, y le cantaba. Pero ese día, esa experiencia cambió mi vida. Y comencé a reír, y yo decía, ¿qué me está pasando? Pero yo sentía que un gozo comenzaba a llenar mi corazón de una manera tan grande que yo no lo podía entender. Y yo dije, pero ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde sale, Señor? ¿Dónde está el Espíritu Santo en la Biblia? ¿Acaso está en el Antiguo Testamento? Y comencé a recorrer los pasajes de la Biblia y a preguntarle, Señor, ¿dónde estás? Muéstrame. Y el Señor me llevó a algunos pasajes. Génesis 2:7 dice que entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuántos saben que el soplo que en ese momento cayó sobre el hombre es el Espíritu Santo de Dios? El soplo que vino sobre el hombre es el Espíritu Santo. El aliento, el ruaj, el aliento del Señor del cielo que descendió es el Espíritu Santo. Él estaba allí en la creación. También en el libro de Job, en el capítulo número 33, en el versículo número 4, dice la Biblia que Dios creó los cielos y Dios los formó con sus manos, dice. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Allí estaba Job diciendo que el soplo había venido sobre él y que le había dado vida. Una de las cosas que pasa cuando tú experimentas esta realidad espiritual es que el soplo de Dios, es que la vida viene a tu corazón. ¿Cuánta gente viene a nuestras iglesias y se siente sin vida y se siente amargada y se siente triste porque no ha sentido la presencia de Dios de una manera más real en su vida? El libro de Job, también en el capítulo número 26, en el versículo número 13, dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa.
El Señor dice que creó los cielos. El Espíritu Santo, hablando de Él, creó los cielos y la atmósfera. Y yo me empecé a preguntar entonces todo lo que está creado. La creación, la tierra, las plantas, las flores, fueron creadas por el Espíritu Santo de Dios. En el principio Él las creó. En el libro de Éxodo, en el capítulo 40, en el versículo número 38, dice la Biblia que descendía en una nube de la gloria de Dios. Y esa nube era la llamada Shekinah, que era la gloria y la presencia de Dios. Y cuando los israelitas estaban adorando al Señor, descendía esa nube. Y dice la Biblia que cuando descendía la nube, los israelitas se postraban y adoraban en sus lugares. ¿Cuántos saben que la nube es el Espíritu Santo de Dios? Es Él. En Jueces 14:6, si tú le preguntas a lo mejor a Sansón, ¿quién es el Espíritu Santo? Sansón te diría, el Espíritu Santo es la fuerza que siento sobre mi vida, es la fuerza que viene para derrotar a los filisteos. Él es Dios poderoso, Él es el Dios que me da las fuerzas para pelear. Amén. Amén. Si tú te fueras en el Nuevo Testamento o le preguntaras a los patriarcas, a David, ¿quién era el Espíritu Santo para ti? Oh, te diría, el Espíritu Santo para mí es aquel que saludo en las mañanas, es aquel que adoro cuando me levanto y cuando me acuesto, es aquel a quien entrego mi vida, es Él que me da la capacidad de tocar mi arpa, Él es quien me llevó a ser el rey sobre Israel, es el Espíritu Santo. Y siguiendo hacia adelante, si le preguntabas a todos los hombres de la Biblia, ellos te hablarían del Espíritu Santo. Pero mi pregunta el día de hoy es, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento también lo tenemos. En el libro de Mateo, en el capítulo número 1 y en el versículo número 18. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre María para que ella concibiera del Espíritu Santo. Un ángel se le apareció y dijo, en este tiempo concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él libertará a su pueblo de su cautiverio. El que venía a traer el poder sobre él era el Espíritu Santo que estaba allí. El Espíritu Santo le permitió a una mujer virgen concebir un hijo sin que tenga contacto con un hombre. Él es la fuerza que viene sobre nuestra vida. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo número 16, dice Jesús que después de que fue bautizado surgió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y venía sobre él. Esa paloma es el Espíritu Santo. Pero aunque se muestra como un fuego, aunque muchas veces oramos y estamos en los cultos y decimos, fuego de Dios, ven sobre nosotros, aliento de Dios, ven sobre nosotros, el Espíritu Santo no es ninguna de esas cosas. Hay una religión que creen que el Espíritu, si no me equivoco, son los testigos de Jehová, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces ellos, cuando le enseñan a la gente, le dicen el Espíritu Santo es una fuerza activa, es una fuerza que viene sobre ti. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, no es una fuerza, no es un fuego, no es agua. Él es una persona. Amén. Él se manifiesta como fuego. Él se manifiesta como agua, dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo número 2 de Hechos, que los discípulos estaban en el aposento alto orando al Señor, y estaban allí, y de repente dice la Biblia que vino del cielo un estruendo, el cual arrasó con todos los que estaban allí, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Gloria a Dios. Dice que era como un estruendo, no dice que era un estruendo. Dice que como paloma vino sobre Jesús y descendió y dijo, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, como una paloma. Pero hoy en día nosotros pensamos que va a venir como una paloma y nos va a tocar. Él es una persona, hermanos, y Él es el que está aquí en esta mañana. Amén. Y Él es el necesario dentro de la iglesia, y Él es el que trae los avivamientos, y Él es el que despierta el corazón de las iglesias. Él es Dios Todopoderoso. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, por favor?
Y decir, Espíritu Santo, yo te adoro. Espíritu Santo, yo te adoro. Jesús, si vieras la vida de Jesús y tú dices, y el mundo llame, ¿dónde está el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Si tú vas al libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo número 14, dice la Biblia que Jesús salió del desierto y fue llevado en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo, hermanos, nos guía. El Espíritu Santo nos da dirección. A veces no sabemos qué hacer en nuestra vida, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué tenemos que hacer, no sabemos si tenemos que ir allí, allá. Señor, tengo que dejar el trabajo, tengo que tomar este otro. Señor, tengo que estudiar esto otro. Si tú le pides al Espíritu Santo que venga, Él te va a guiar, porque Él es un guía. La Biblia dice que Él guió a Jesús a hacer la voluntad del Padre. Él es un guía para nosotros también. Jesús, dice la Biblia en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para predicar el año agradable del Señor. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. El Espíritu Santo vino para liberar tu vida. Hay muchas personas que están en nuestras iglesias hoy en día y que están cautivas a adicciones y que están cautivas a cosas ocultas que tú no puedes dejar y que tú luchas y peleas y no puedes dejar. Pero el Espíritu Santo está aquí en esta mañana para libertarte, para romper tus cadenas, para romper tus ligaduras, para decirte: yo soy el Dios Todopoderoso y yo puedo libertarte hoy. Él es el Espíritu Santo. Él ungió a Jesús, dice Hechos 10:38. ¿Cómo anduvo Jesús haciendo milagros, maravillas y señales? Porque Dios estaba con él. ¿Cómo ungió Dios con el poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Entonces, para caminar en el poder y en la autoridad de Dios, para que la iglesia sea poderosa, hermanos, ustedes aquí pueden ser 4, pero si ustedes están llenos del poder del Espíritu Santo y si ustedes están llenos de la gloria de Dios, hermanos, Dios va a comenzar a traer a la gente a este lugar. Dios va a comenzar a usarlos en las calles para predicar el evangelio de salvación a las almas. Pero una iglesia que no ha recibido el Espíritu Santo es una iglesia que no está caminando en el poder de Dios. Las iglesias cristianas hoy necesitan caminar en el poder y la unción del Señor. Necesitan caminar en los milagros y en la gloria de Dios. Eso es lo que caracteriza a la iglesia cristiana, hermano. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios en nuestros días. Y recibiréis poder, recibiréis dinamita, recibiréis una explosión dentro de ti cuando haya venido el Espíritu Santo sobre tu vida y te dará poder para predicar el evangelio. Él es el poder. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo está aquí dispuesto para llenarnos. Pero quiero hablar sobre algunas cosas que dañan el Espíritu Santo del Señor. Dice la Escritura en el libro de Romanos: no apaguéis al Espíritu. Nosotros podemos apagar el Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos apagarlo cuando hablamos mal de Él. Podemos apagarlo cuando lo dejamos de lado, cuando no nos interesa y preferimos estar con la familia, y preferimos estar con los amigos, y preferimos compartir con los demás, y Él nos está llamando a su intimidad, a estar con Él, a hablar con Él, a que nos muestre sus caminos, y nosotros decidimos otras cosas. Él se va, se apaga en nuestra vida. ¿Cuántos ministerios e iglesias yo he visto en más de 12 años que llevo en el cristianismo, que están apagadas, están sin el fuego, están sin el poder, porque el Espíritu Santo se ha apagado en las iglesias? ¿Por qué? Porque ya no hay búsqueda, porque la gente viene a veces por una conveniencia, porque Dios les ha entregado, pero no vienen por el Espíritu Santo, vienen por un líder, vienen por una persona, pero no vienen por Él. Nosotros necesitamos buscarlo a Él, hermanos. Necesitamos venir a la iglesia para buscar a Dios. No venimos a ser el centro nosotros de la iglesia. El centro es el Espíritu Santo. Necesitamos entregarle el púlpito y decirle: Espíritu Santo, te entregamos los púlpitos, te entregamos los lugares, te entregamos los liderazgos. Tú sé el pastor de la iglesia, tú sé el líder
Espíritu Santo es esa maravillosa presencia. Si tú me preguntas, ya, pero ¿qué para ti? Puede ser el Espíritu Santo. Yo te voy a decir, el Espíritu Santo es esa presencia maravillosa que yo siento cuando predico el Evangelio. Es esa gloria que me hace estar en paz. Es ese amor que me hace abrazar. Es ese amor que me hizo abrazar a mi padre después de más de 10 años que él nos abandonó y dejó a mi familia. Es ese amor que yo sentí para perdonarlo y para abrazarlo. Eres esa persona maravillosa que me ha dado la capacidad de poder hablar de él. Él es el que ha hecho los milagros. Él es el que sana a los enfermos. Él es el que libera a los cautivos. El que se rompe las cadenas. Él es el que trae el poder de Dios sobre el pueblo de Dios. Él es el que hace multiplicar la iglesia. Si tú quieres saber qué es él, la clave de la iglesia, es la clave, ¿cuál es la clave del crecimiento de la iglesia? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Él es la clave. Él es la clave. Él es la clave. Necesitamos comenzar a orar y comenzar a decir: Señor, no me importa el número de personas que vengan. Vamos a orar y nos vamos a reunir, Señor, para traer tu presencia a la iglesia, para traer tu presencia a los cultos, Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? A través de la fe. Diga conmigo, fe. A través de la fe, de creer en que Él va a venir sobre tu vida. Él te va a visitar y te va a llenar. Yo hoy día, hermano, tenía otro mensaje que iba a predicar, pero el Señor me cambió rotundamente y me dijo: habla de mí, habla de mi presencia, habla de mi poder, porque yo quiero llenar esa iglesia, porque yo quiero capacitar esa iglesia, porque yo quiero que ellos entiendan que necesitan de mi poder, que necesitan de mi gloria sobre sus vidas. Pero podemos apagarlo. También dice la Escritura: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. También podemos entristecer. ¿Cómo se puede entristecer al Espíritu Santo? Hablando mal de Él, quitándole el lugar, Él queriendo manifestar su gloria en la adoración y nosotros colocándonos en su lugar. ¿Quién es Él? Realmente, hermanos, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Te has estado apagando? ¿Has estado dejando de bajar el fuego de Dios en tu corazón? ¿Recuerdas esos días en el que estabas apasionado y lleno de Dios? ¿Y qué ha pasado en tu corazón? Se ha apagado el Espíritu Santo en tu vida. Ha cesado de fluir el aceite. Había una mujer tsunamita que no tenía aceite, no tenía comida en su casa, no tenía pan para sus hijos. Y dice la Biblia que iba pasando el profeta. Y ella, cuando supo del profeta, le dijo: profeta de Dios, ven, yo te preparo un lugar, te preparo mi casa, te preparo una habitación, te voy a preparar la mesa para que tú comas. Y el profeta le dijo: dame de comer lo que tienes. Imagínese, esa mujer tenía solo una porción de comida para una persona. Y si ella le daba al profeta, se iba a quedar sin comida. Pero ella decidió darle al profeta lo que ella tenía para ella. Y eso representa cuando nosotros le hacemos un lugar al Espíritu Santo. A lo mejor tú dices: yo no tengo nada, Señor, que darte, pero yo te voy a dar mi vida este día. Yo voy a hacer un compromiso de comprometerme contigo otra vez. Yo voy a hacer un compromiso, Señor, de dejar todo. Aunque me quede sin nada, Señor, pero voy a tomar una decisión por ti. Porque yo quiero conocerte más. Porque yo quiero saber quién eres tú, Señor. Si lo has dañado, hermano, si has dañado el Espíritu Santo en tu vida, tienes que pedirle perdón este día. Tienes que pedirle perdón y humillarte y arrepentirte y venir aquí adelante y decirle: Señor, perdóname, porque yo te he dañado, porque hace tiempo, Señor, yo no siento tu presencia, porque mi vida se ha transformado, Señor, en una vida sin amor, en una vida sin fe, en una vida sin esperanza. Aparento algo que no soy, Señor, pero tienes que clamar con desesperación en tu corazón, hermano. Tienes que clamar con desesperación y pedir que venga sobre ti. Hay personas que han recibido dones maravillosos en este lugar. Hay personas que Dios les ha dado dones preciosos. Hay gente que oraba por enfermos y se sanaban. Hay gente que hablaba en otras lenguas y había recibido el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Pero hoy no lo tienes, hoy no lo sientes. Hoy tú
alma está en amargura, como le dijo Pablo al hombre que quería comprar el Espíritu Santo, veo tu alma en una prisión de hiel y amargura. Y Dios te dice este día, yo veo tu vida así, yo veo que estás en una amargura, yo veo que estás en el hiel del dolor, porque no sabes cómo llevar las situaciones en tu vida. Pero Dios en este día te dice, cree en mí, humíllate y yo te voy a llenar. Aleluya. Quisiera pedirle por favor que en este momento se coloque en pie un momento. Hermanos, ¿cuántas veces hemos dañado al Espíritu del Señor? Yo sé que este día a lo mejor usted vino a este día con una necesidad de un milagro, con una necesidad de un toque de Dios sobre su vida. Y Dios me dijo, yo lo quiero sanar. Dios me dijo, yo lo quiero libertar. Dios me dijo, yo quiero romper sus cadenas. Pero diles una cosa, necesitan pedirme perdón. Necesitan arrepentirse, humillarse a mí, confesar y reconocer que me han dejado, que han dejado mi presencia de lado. Y cuando yo he querido venir con el poder, ellos no lo han aceptado. Y han dicho, pero ¿cómo, Señor, esto? ¿Cómo esto otro? Hermanos, Dios quiere entrar a esta iglesia. Dios tiene necesidad de entrar aquí. Por eso Dios me trajo aquí de nota. Porque Dios quiere entrar a este lugar, no porque yo venga, sino que porque Dios me envió con un mensaje a esta tierra de Temuco. Cuando llegué a esta tierra de Temuco, la pisé y el Señor me dijo, esta es tierra de avivamiento, esta es tierra de poder, esta es tierra de señales, esta es tierra de prodigios. Pero si usted, hermano, sigue caminando en la carne, si usted sigue caminando sin un compromiso, si usted sigue caminando sin una intimidad con Dios, hermanos, el Espíritu Santo se va a ir, se va a apartar. Y va a quedar usted como el mismo frío del hielo del aire que usted siente aquí. Pero Dios me decía, yo no quiero eso. Yo quiero entrar con mi poder y quiero llenarlos y quiero bautizarlos en mi poder, en el Espíritu Santo. Quiero bautizarlos en otras lenguas. Quiero que ellos comiencen a ver mi poder. Quiero que ellos entiendan que son predicadores, que recuperen sus llamados, que recuperen su ministerio, que recuperen sus dones, que ellos entiendan que yo los he llamado con una misión en este tiempo para traer el evangelio. Hermanos, ¿cómo va a cambiar esta ciudad de Temuco? Con que usted comience a hacer la obra de Dios aquí en esta ciudad, con que usted comience a hablar de Dios a la gente, con que usted comience a traer el reino de Dios. Pero necesitas ser arrepentirte. El Señor conoce tu problema. Me recuerdo siempre una mujer y no tenía nada. Esa mujer estaba pasando una terrible necesidad de enfermedad, pero esa mujer tenía algo que había dado. Tenía un corazón humilde para Dios. Y cuando fuimos a su casa a orar por ella, por su enfermedad, ella no nos dijo, no, que no pueden orar por mí, es que yo no he hecho esto. Ella simplemente dijo, por favor, hermano, oren por nosotros. Dios vio la humildad de esa mujer. Había un hombre que estaba ciego y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver, Señor. Y si tú quieres ver en este día, si quieres ver al Señor, si quieres ver la gloria de Dios, te quiero invitar que vengas aquí adelante y que hagas un compromiso este día con Dios, no conmigo, con Dios. Que vengas aquí y reconozcas y digas, Señor, yo quiero hacer un compromiso nuevo contigo, Señor. Yo quiero, Señor, como tu hija, hacer un compromiso real contigo, Señor. Dios desciende cuando hay humillación en nuestros corazones. Dios desciende cuando nosotros decidimos humillarnos ante su presencia. Sí, Señor. La vacía.